días, estudiantes y padres de familia del Colegio Cooperativo de Apartador. Bienvenidos a su clase de lenguaje. Invitarlos a desarrollar los componentes sugeridos desde la asignatura de lenguaje. Estamos en la recta final, se aproxima la prueba número 8, prueba institucional. Así que con todo el ánimo y toda la disposición vamos a estar muy activos en el día de hoy para poder desarrollar todo lo necesario y obtener excelentes resultados. Así que jóvenes, vamos a estar muy dispuestos con nuestra clase de lenguaje. Queridos estudiantes, el tema sugerido para el día de hoy es la literatura del siglo XX. Esto será un insumo para desarrollar la prueba número 8. Estamos en la recta final, así que vamos a estar muy despiertos. Recuerden que hablar de literatura implica conocer el contexto histórico, las características y autores representativos. Es decir, que cuando me hablen, por ejemplo, de autores como Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, ya nosotros vamos a tener un precedente de a qué obedece sus formas de escritura, entre otros aspectos. Ahora bien, ¿qué acontecimientos históricos influyeron para que se diera este tipo de literatura? Entonces vamos a tener en cuenta que, primero, las consecuencias de las guerras mundiales. Como segundo, la revolución industrial. Y por último, el modernismo, considerado también como una forma de escritura naciente que permitía renovar la forma estricta o académica de asumir las formas de escritura de la época. Quiere decir que en ese momento de la historia los autores se sentían más libres y atendían a temas como la condición humana para poder reflejar todas las consecuencias que habían dejado dichos acontecimientos históricos. ¿Sí? Ahora bien, conoceremos qué características tenía este tipo de literatura. A lo largo de esta explicación vas a recordar que la literatura del siglo XX o en ella surgen una serie de movimientos que modificaron la forma en que se hacía poesía y narrativa. También que los textos fueron más libres y creativos. Recuerda que se rompieron todas las normas o la forma estricta de concebir la literatura. También predominó el carácter expresivo, personal e intimista. En cuanto a las temáticas, se abordan temas que hacen parte de la existencia humana, por ejemplo, la angustia, la soledad, entre otros, dado las consecuencias que había dejado la Primera y la Segunda Guerra Mundial. También rompieron con los parámetros estrictos. Quiere decir que, por ejemplo, al momento de escribir poesía, cuando hablábamos de métrica o de licencias poéticas, el poeta debía seguir ciertos criterios o parámetros para conseguir la rima que él deseaba o el efecto que él esperaba. En la literatura del siglo XX vamos a encontrar que la voz poética es más libre y esta producción puede ser más fluida en cuanto ya no va a tener limitaciones al momento de producirla. Ahora bien, conoceremos características de este tipo de literatura. Podemos mencionar dentro de las características, primero, el rompimiento de las normas estéticas, como lo decía hace un momento. Esto permitió que los autores se alejaran del academicismo y tocaran temas sensibles, como lo mencionaba, todo como resultado de las consecuencias de la guerra. Vamos a encontrar el surgimiento de nuevas formas de creación. Cuando hablamos de tendencias literarias, cubismo, surrealismo, entre otros, estos tenían consigo métodos, contenidos, rasgos, entre otros. Es decir, que cada tendencia literaria tenía un enfoque distinto. En cuanto a los temas que abordaban la angustia y desesperación del hombre como resultado, ya les decía, de lo catastrófico, de los cambios, de la revolución industrial, entre otros, se buscaba la identidad y el sentido de pertenencia. Vimos, por ejemplo, cómo Gabriel García Márquez, en su novela 100 años de soledad, reflejaba el pensamiento latinoamericano. Y esto mostraba cómo se concebía el mundo, también con Alejo Carpentier y su realismo maravilloso. Entonces, cada uno, a través de su literatura, mostraba la cosmovisión o visión de mundo de cada región, en este caso como representación de Latinoamérica ante el mundo.
El rechazo a los gobiernos autoritarios, ese fue otro aspecto. Se critica a través de la literatura la forma de los cambios sociales, económicos, políticos, y aquí vale la pena mencionar a Federico García Lorca, quien fue uno de los que a través de su literatura cuestionó el mandato autoritario de la España de la época con su texto La casa de Bernarda Alba, e incluso se ha llegado a argumentar o existe la hipótesis que su desaparición se debe a esa producción literaria. Recordemos que la literatura es una forma de criticar los fenómenos sociales, no solamente es el proceso creador, es una manera de mostrarle al mundo cómo nosotros lo concebimos y cómo lo vemos desde nuestra perspectiva. La universalidad, como en este tipo de literatura se busca identidad y se tocan temas que hacen parte de la condición humana, como he sido reiterativa en este video. Si hablamos, por ejemplo, de amor, la forma de ver el amor en Colombia será muy similar a la forma de verlo en la China, entre otros. Esto permitió que estos textos pudieran intercambiarse, lo que permitió una riqueza cultural en la forma de concebir o de entender la literatura. El vínculo con otras formas del arte. Quiere decir que la pintura, la escultura, la música experimentaron nuevas formas y estilos, tal como lo hizo la narrativa y la poesía. En la no cronología lineal, voy a mencionar aquí, por ejemplo, a Julio Cortázar con Rayuela. Hay una manera de romper lo tradicional, ese tiempo lineal en que los hechos suceden con un orden específico. Lo que se trata con ese juego del tiempo es despertar el interés del lector e involucrarlo en un juego temporal, podría decirlo así. Entonces se juega con la manera de presentar las acciones y la presencia de multiplicidad de voces. Eso es lo que se conoce como polifonía. Es decir, que vas a notar que está hablando un personaje, luego la voz del otro personaje, y te implica cierto compromiso lector. Esto lo que busca cuando hablamos de polifonía es mostrar la voz del personaje y la autonomía de estos mismos en el proceso creativo. Quiere decir que ya no es el escritor, ya no es Juan Rulfo el que está mostrando su punto de vista o su percepción frente al mundo, sino cada personaje cobra vida y esto se ve a través de la misma historia. Entonces debes recordar que en este tipo de la no cronología lineal hay un manejo diferente de concebir las acciones y el tiempo. En el caso de los textos dinámicos, como te acabo de mencionar, el mismo hecho de jugar con el tiempo y la polifonía hace que estos textos sean más creativos y llamativos y establezca cierto contrato, o se puede decir cierto pacto entre escritor y lector para poder entender la dinámica de la escritura. Y por último, presencia de varios narradores. Entonces, como un referente se tiene a Juan Rulfo con su texto Pedro Páramo, donde hay un encuentro de voces. Recordemos que Juan Rulfo hace parte también dentro de los escritores que abordaron algunos elementos del realismo mágico, y se va a notar cómo algunos personajes que están muertos pueden hablar, o ese juego de narrador, del testigo, del omnisciente, entre otros, se logra percibir en la escritura. Te preguntarás, bueno, ¿qué temáticas predominaban en este tipo de manifestaciones artísticas? Entonces vamos a encontrar el tema de la soledad, de la desesperanza, la angustia. Cuando veas, por ejemplo, el grito de Edvard Munch, por ejemplo, cómo se muestra esa desesperación de la humanidad frente a todo lo que está ocurriendo, la desesperación del hombre y los cambios políticos y sociales. También hay una manera la mujer de mostrarse en estos cambios que se están dando, y vas a encontrar literatura que muestran cómo estas también buscan posicionarse en la sociedad, y vas a encontrar textos que hablan un poquito sobre el feminismo. Bien, jóvenes, fueron muchos los autores que proliferaron dentro de este tipo de literatura. Recuerda que fue un proceso creativo más libre e intimista.
Voy a tomar algunos referentes, pero son muchos los representantes. Entonces tenemos, por ejemplo, a Gabriel García Márquez con 100 años de soledad, Julio Cortázar con Rayuela, Juan Rulfo con Pedro Páramo, vamos a tener a Antonio Machado, Octavio Paz, Federico García Lorca, como te mencionaba ahora rato con La casa de Bernarda Alba, entre otros. Son muchos los que puedes indagar y los podemos socializar en el encuentro sincrónico. Bien, jóvenes, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que haya sido muy útil la explicación. En el encuentro sincrónico estaremos retroalimentando y aclarando las dudas que se hayan generado. No te olvides de visitar la pestaña de Cultura General y Palabras del Día y espero que tengas un excelente día. Chao, chao.